Le fui infiel a mi pareja con su mejor amigo el día de su cumpleaños, no pude contenerme y ahora estoy sola. Antes que nada, te invito a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Desde fuera, cualquiera pensaría que Tomás y yo teníamos la relación perfecta. Llevábamos juntos casi 3 años, y durante ese tiempo construimos algo que, para muchos, parecía sólido e inquebrantable. Nos conocimos en la universidad, en una de esas clases donde los estudiantes buscan formar grupos de trabajo y terminan haciendo amigos que perduran. No esperaba enamorarme de alguien como él. Era inteligente, amable y tenía una energía que hacía que cualquier momento a su lado se sintiera ligero. Me hacía reír fácilmente, y lo más importante, siempre me brindaba seguridad. Al principio, todo entre nosotros era maravilloso. Íbamos juntos a todos lados, estudiábamos en la misma biblioteca, compartíamos café durante las noches de exámenes y nos motivábamos mutuamente a superarnos. Después de graduarnos, nuestras vidas cambiaron, pero la relación continuó adelante. Conseguimos trabajos en diferentes empresas, y aunque nuestras rutinas se volvieron más exigentes, siempre encontrábamos tiempo para nosotros. Lo que más valoraba de Tomás era su paciencia. No era de los que se molestaban por tonterías y, aunque a veces yo tenía actitudes impulsivas o inseguras, él siempre me tranquilizaba. Me repetía que me amaba, que éramos un equipo, y que nada ni nadie podría separarnos. Pero con el tiempo, algo en mí comenzó a cambiar. No podía explicarlo bien, pero una inquietud se apoderó de mi interior. Miraba a Tomás y, en lugar de sentir la emoción de los primeros años, me invadía una sensación de monotonía. Nuestro amor seguía ahí, pero la chispa se había apagado, y me encontraba insatisfecha, aunque no tenía razones concretas para estarlo. Empecé a notar defectos que antes pasaba por alto. A veces sentía que Tomás estaba demasiado cómodo en nuestra relación, como si diera por hecho que siempre estaríamos juntos y no hiciera esfuerzo por sorprenderme. Y lo peor es que en mi mente comenzaron a surgir pensamientos que nunca antes habían estado ahí. Pensamientos peligrosos. Si en ese momento hubiera tenido el valor de reconocerlos, tal vez habrían cambiado el rumbo de mi historia. Pero no lo hice. No le di importancia y seguí adelante, sin saber que, con cada día que pasaba, me acercaba más al error que me lo arrebataría todo. Las inseguridades son traicioneras. Se instalan en la mente de manera silenciosa, casi imperceptible, y antes de que te des cuenta, ya han echado raíces. Eso fue lo que me pasó con Tomás. No sé exactamente cuándo empezó, pero un día noté que miraba su teléfono más de lo normal. Antes no me importaba, pero de repente, cada notificación que recibía me hacía preguntarme quién estaba al otro lado de la pantalla. Si se reía viendo algo, mi mente imaginaba que estaba hablando con alguien más. Si tardaba en responder mis mensajes, me preguntaba si realmente estaba ocupado o simplemente no quería contestarme. Y lo peor era que no tenía pruebas. Nada en su comportamiento indicaba que me estaba engañando. Seguía tratándome igual, continuaba siendo el mismo Tomás de siempre. Pero yo no podía sacarme de la cabeza la idea de que algo andaba mal. Comencé a revisar su celular cuando él no se daba cuenta. Al principio me sentía culpable, pero la necesidad de confirmar mis sospechas era más fuerte que mi remordimiento. Revisaba sus chats, sus llamadas, sus redes sociales. Buscaba algo, cualquier cosa que me diera la razón. Pero no encontraba nada. Y eso, en lugar de calmarme, me desesperaba más. Me decía a mí misma que era imposible que no hubiera algo oculto. Me convencía de que Tomás simplemente era muy bueno ocultándolo, que tal vez tenía un chat secreto o que hablaba con alguien en persona en lugar de hacerlo por mensajes. Cada vez que salía con sus amigos, me imaginaba lo peor, y así, poco a poco, me fui alejando de la persona que solía ser. Me volví más fría, más distante. Y él lo notó. Me preguntaba si pasaba algo, si estaba molesta por algo que había hecho. Yo, por orgullo o por miedo a quedar como una paranoica, le respondía que todo estaba bien. Pero no estaba bien. Nada estaba bien. Mientras la desconfianza crecía en mi interior, una nueva presencia apareció en mi vida. Alguien que, sin que yo lo supiera en ese momento, sería el principio de mi ruina. Lucas siempre había sido el mejor amigo de Tomás. Se conocieron desde la infancia, crecieron juntos y compartieron tantas experiencias que su amistad era inquebrantable. Yo lo conocía bien, habíamos convivido muchas veces, y aunque nunca le había prestado demasiada atención, en los últimos meses eso cambió. No sé si fue mi propia inseguridad o simplemente la manera en que él se comportaba conmigo, pero empecé a notar cosas en él que antes no veía. Era carismático,
Tenía un sentido del humor que lo hacía capaz de hacerme reír incluso cuando estaba de mal humor, y sobre todo, parecía estar siempre presente cuando Tomás no podía estarlo, me enviaba mensajes preguntándome cómo estaba, me hacía cumplidos sutiles que al principio ignoraba, pero que luego empecé a disfrutar. Me hacía sentir especial de una manera diferente a como lo hacía Tomás, y lo peor es que le permitía entrar en mi mente. Al principio, no lo veía como algo peligroso. Pensaba que solo era una amistad, que no había nada de malo en hablar con él o en sentirme bien cuando me decía algo bonito. Pero con el tiempo, esos pequeños detalles se convirtieron en pensamientos más oscuros. Pensamientos que me aterraban. Pensamientos que me hacían dudar de mi relación con Tomás, y aunque todavía no había hecho nada malo, dentro de mí sabía que estaba jugando con fuego, solo que, en lugar de alejarme, me acerqué más. La presencia de Lucas en mi vida se volvió cada vez más constante. Al principio, era algo sutil, algo que no parecía tener importancia. Solo era el mejor amigo de mi novio, alguien con quien había compartido incontables reuniones, risas y anécdotas. Pero de alguna manera, lo que antes había sido una presencia inofensiva comenzó a convertirse en una sombra persistente en mi mente. Tomás lo invitaba a nuestra casa con frecuencia. Siempre había sido así, pero ahora, cada vez que Lucas entraba por la puerta, sentía un escalofrío recorrerme. No era miedo ni incomodidad, sino una sensación diferente, una atracción que no quería reconocer. Lucas tenía algo que me hacía mirarlo de otra manera. Tal vez era su seguridad. La manera en que hablaba, como si siempre supiera qué decir en el momento preciso. No era tímido como Tomás. No era el tipo de persona que se contenía o que pensaba demasiado antes de actuar. Tenía una confianza natural que lo hacía destacar, y lo peor era que yo comenzaba a disfrutar demasiado de su atención. Cada vez que hablaba, me encontraba mirándolo fijamente, analizando su expresión, la forma en que sonreía, cómo movía sus manos al gesticular. Me molestaba que mi cuerpo reaccionara de esa manera, pero no podía evitarlo. Las conversaciones entre nosotros se hicieron más frecuentes. A veces me enviaba mensajes por cualquier excusa, preguntándome algo sobre un trabajo o simplemente iniciando una charla sin motivo aparente. Al principio le respondía con la misma naturalidad de siempre, pero poco a poco, sus palabras se volvieron diferentes, más personales. «Sabes, Carla, a veces siento que Tomás no te da el lugar que mereces», me dijo un día en una de esas conversaciones que empezaron inocentes y terminaron en un terreno peligroso. Me congelé un segundo al leer el mensaje. Era la primera vez que decía algo así. «¿A qué te refieres?», respondí, sintiendo un hormigueo en las manos. «No lo sé. Es solo que, si yo tuviera una novia como tú, haría cualquier cosa para que se sintiera la mujer más especial del mundo». Sentí un nudo en el estómago. Lucas había cruzado una línea, y lo sabía. Pero en lugar de sentir rechazo o incomodidad, una parte de mí se sintió halagada. Era un cumplido, ¿no? Podría haberlo detenido ahí. Podría haberle dicho que no hablara así, que era inapropiado. Pero en cambio, me quedé en silencio. Y ese silencio le dio permiso para seguir. Después de ese mensaje, algo cambió en mí. Ya no veía a Lucas como el mejor amigo de Tomás. Ya no lo veía solo como una persona más en nuestro círculo social. Ahora, cada vez que lo tenía cerca, mi mente jugaba con la idea de lo que podría pasar si no tuviéramos restricciones. El problema era que no me odiaba por pensar así. Me odiaba por disfrutarlo. Era un juego. Un juego que, en teoría, podía controlar. No había pasado nada real entre nosotros. No había besos, no había caricias, no había secretos susurrados al oído. Solo palabras. Solo miradas que duraban un segundo más de lo normal, pero sabía que eso era suficiente para que todo se desmoronara. Empecé a notar que me arreglaba más cuando sabía que lo vería. Antes, cuando Tomás organizaba reuniones en casa o con sus amigos, me ponía lo primero que encontraba. Ahora, me esperaba un poco más. Usaba ropa que resaltaba mi figura, me perfumaba más intensamente. Tomás lo notaba. Lo veía en su mirada. En la manera en que sus ojos recorrían mi cuerpo cuando pensaba que nadie más estaba mirando. En las pequeñas sonrisas que me lanzaba cuando Tomás no estaba prestando atención. «¿Te estás arreglando para alguien más?», me preguntó una noche cuando coincidimos en la cocina durante una de las reuniones en casa. «¿Qué?» «No, claro que no», dije, evitando mirarlo directamente. «Últimamente hablas menos conmigo»,
se acercó un poco más, apoyándose en la mesa. Dime la verdad, ¿te incomodé con lo que te dije el otro día? Lo miré. Había algo en su expresión que me hizo sentir que esto era una prueba. Quería saber hasta dónde estaba dispuesta a llegar. No te preocupes. No tiene por qué sospechar nada a menos que le demos motivos. Me sostuvo la mirada por unos segundos que se sintieron como una eternidad. Y en ese momento, lo supe, ya no era un juego. Ya no era algo inofensivo. Estaba atrapada en algo que no tenía salida. Pero en lugar de correr en la otra dirección, en lugar de aferrarme a lo que era correcto, me quedé. Desde aquella noche en la cocina, supe que había cruzado una línea. Tal vez no de manera física, pero sí mental. Y mi mente ya no era un espacio seguro donde podía confiar en lo que estaba haciendo. Ahora, cada pensamiento, cada mirada, cada conversación con Lucas estaba cargada de una tensión que me sofocaba, y lo peor era que ya no quería alejarme de ella. A partir de entonces, cualquier excusa era suficiente para verlo. No importaba si era una salida con el grupo de amigos de Tomás o un mensaje sin importancia en plena noche, todo servía para mantenerme en contacto con él. Cuando me escribía, sentía mariposas en el estómago, algo que no sentía desde hace tiempo con Tomás. Cada vez que lo veía, mi piel se erizaba, mi corazón latía más rápido y una parte de mí gritaba que me detuviera, pero la otra, la más peligrosa, me decía que siguiera adelante. Intenté engañarme pensando que solo era una fase, que todo esto se debía a la rutina con Tomás, a los años de relación, a la falta de emoción. Pero la verdad era mucho más simple y cruel. Yo estaba buscando esto. Yo quería esto, y si Lucas seguía tentándome, tarde o temprano iba a acceder. No importaba cuánto intentara mantenerme firme, porque el deseo ya había echado raíces en mi interior. Cuando Tomás se acercaba para besarme, pensaba en cómo se sentirían los labios de Lucas. Cuando me abrazaba, deseaba que fueran los brazos de su mejor amigo los que me envolvieran. Y cuando hacíamos el amor, mi mente traicionera dibujaba la imagen de Lucas en mi cabeza. La culpa era insoportable, pero al mismo tiempo, no podía parar. Las conversaciones con Lucas cada vez eran más atrevidas. Ya no disimulábamos tanto. Si antes nuestros mensajes eran ambiguos, ahora estaban llenos de insinuaciones. Él sabía perfectamente lo que estaba pasando por mi cabeza y no hacía nada para detenerlo. Al contrario, parecía disfrutarlo. Nos vemos en la fiesta de Tomás, ¿no?, me escribió una noche. Por supuesto, no me la perdería por nada del mundo, respondí sin pensarlo. Y espero que tengamos tiempo para hablar a solas. Mi respiración se detuvo por un segundo. No necesitaba preguntar qué significaba eso. Lo sabía. Y lo peor era que lo deseaba tanto como él. La fiesta de cumpleaños de Tomás se convirtió en una obsesión para mí. Era la excusa perfecta, la oportunidad que llevaba semanas esperando. Mi mente ya no pensaba en nada más. El peligro, la adrenalina, la emoción, todo se mezclaba en mi interior hasta el punto de hacerme perder la razón. Me preparé con más esmero de lo habitual. Elegí un vestido que resaltara mi figura, que llamara la atención, que hiciera que Lucas no pudiera apartar la vista de mí. Me maquillé con cuidado, buscando un equilibrio entre lo sensual y lo sofisticado. Cuando me vi en el espejo, supe que estaba lista. No para la fiesta. No para celebrar el cumpleaños de mi novio. Sino para cometer el peor error de mi vida. La casa de Tomás estaba llena de gente. Amigos, familiares, compañeros. Todos estaban ahí para celebrar su día, pero yo no podía concentrarme en nada de eso. Si miraba, lo buscaba entre la multitud, y cuando finalmente lo encontré, sentí un escalofrío recorrerme. Lucas estaba apoyado en la pared, con una copa en la mano, observándome con una media sonrisa. Había algo en su mirada que me dejaba sin aliento, me hacía temblar. Durante la primera parte de la fiesta, intenté comportarme con normalidad. Bailé con Tomás, charlé con sus amigos, sonreí en las fotos, pero por dentro, mi mente estaba en otra parte. Cada vez que me cruzaba con Lucas, sentía que el aire se volvía más denso, más pesado. En un momento de la noche, Tomás se alejó para atender a unos amigos y vi mi oportunidad. Me acerqué a la cocina a servirme algo de beber, y como si lo hubiera planeado, Lucas apareció detrás de mí. «Te ves hermosa esta noche», susurró en mi oído. Mi piel se erizó al instante. Esa línea invisible se desdibujó lentamente, encontrándome con su mirada intensa. «Gracias»,
respondí con voz temblorosa. Él dio un paso más cerca, acortando la distancia entre nosotros. Su perfume me envolvió y supe que estaba perdida. Y dime que no has pensado en esto desde hace semanas, dijo en voz baja. Mi respiración se volvió errática. Quería negarlo, pero sabía que sería una mentira. Lucas, esto está mal. Entonces dime que paré su juego, pero no lo hice. Y en ese instante, todo se desmoronó. No hubo más palabras. Su mano acarició mi mejilla, sus labios rozaron los míos y, cuando finalmente me besó, supe que había cruzado el punto de no retorno. Mis manos se aferraron a su cuello, mi cuerpo respondió sin pensar. La adrenalina, la emoción prohibida, la sensación de hacer algo que nunca debía haber hecho, todo me consumió en un instante. No escuché los pasos detrás de nosotros. No vi la silueta que nos observaba en silencio. Pero lo sentí. Cuando me separé de Lucas, con los labios incendiados y el corazón latiendo con fuerza, levanté la mirada y lo vi. Tomás estaba ahí, paralizado. Mirándonos, y supe, en ese mismo momento, que lo había perdido todo. El silencio que siguió al instante en que nuestros ojos se cruzaron fue el más aterrador de mi vida. La música, las risas, el bullicio de la fiesta se desvanecieron, como si todo se hubiera detenido a mi alrededor. Tomás no se quedó inmóvil por mucho tiempo. Su expresión se endureció de golpe, su mandíbula se tensó y, en un movimiento impulsivo, se lanzó sobre Lucas, pero los demás rápidamente ayudaron a que no hubiera una pelea. Lucas no hizo nada. No intentó disculparse. Solo me lanzó una mirada, y en su rostro vi algo que me llenó de asco, cobardía. Sin decir una sola palabra, sin siquiera mirar a Tomás, se giró y salió corriendo de la casa. Sí, corriendo, mis piernas temblaban, mi estómago estaba revuelto y mi corazón latía con tanta fuerza que sentía que iba a desmayarme. Intenté acercarme, pero él retrocedió de inmediato, apartándose de mí como si no soportara estar en el mismo lugar. No me toques, espetó con desprecio. Cada palabra fue un golpe directo a mi pecho, un torrente de insultos que no diré por obvias razones. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas sin control. Mi garganta se cerró y un sollozo ahogado escapó de mis labios. Los invitados empezaron a irse, ya que Tomás había dicho que se había acabado la fiesta. Los padres de Tomás querían quedarse, pero él insistió en que quería estar a solas conmigo, y ellos accedieron, pero no sin antes darme su mirada de desaprobación. Intenté hablar, intentar explicarme, pero no había palabras que pudieran arreglar lo que había hecho. No te atrevas a decir mi nombre, me interrumpió con un grito lleno de dolor. Lárgate de mi vida, Grisel. Fue ahí cuando lo supe, no había vuelta atrás. No había excusa, no había explicación, no había perdón posible, lo había perdido. A Tomás y a nuestra relación. A todo lo que alguna vez habíamos construido juntos. Después de unos días, me mudé con mis padres. Estaba muy dolida. No les dije nada a mis padres porque no quería que me vieran mal. Intenté disculparme por mensaje, pero no tuvo resultado. Había arruinado mi vida.